¿Qué tal, estimados cachimbos? Los saluda el profesor Rocha nuevamente para desarrollar, ¿no es cierto?, la semana 14ª vinculada con la tipología textual. El día de hoy vamos a referirnos a una tipología muy básica y a través de 4 actividades vamos a precisar, ¿no es cierto?, cómo es que es aplicable esta tipología para efectos de ubicar en realidad 2 componentes básicamente, ¿no? La idea principal, con lo cual, por supuesto, en carambola podríamos también detectar el tema central. Entonces, esta tipología que vamos a desarrollar ahora es bastante elemental, muy sencilla en realidad de manejar y de alguna manera podría eventualmente servirnos en la resolución de los textos que vienen en el examen, a propósito del examen que ya se aproxima, ¿no es cierto?, el domingo. Entonces, el día de hoy hablaremos de 4 tipos de textos en función, perdón, 3 tipos de textos en función de la ubicación de la idea principal en estos. Entonces, hay un paradigma, digamos, siempre cuando uno establece una tipología, piensa en esta clasificación siempre en un modelo, ¿no? Y en el caso del texto, el modelo en rigor va a ser aquel que desarrolle la idea principal al inicio. Es, digamos, el texto paradigmático. Cuando la idea principal se posiciona al inicio del texto, el texto se denomina analizante. En virtud de que la estructura textual, ¿no es cierto?, supone el desarrollo medular del tema al inicio del texto. Entonces, cada vez que encontremos nosotros la idea principal al inicio, este texto se denominará analizante. Eso va a depender, por supuesto, además de la temática, ¿no? Dependiendo de la temática, por ejemplo, puedes desarrollar una definición, si el tema es muy genérico. Si el tema es más específico, probablemente pensamos nosotros en otro tipo de idea, ¿no? Pienso en algo como esto, ¿no? La célula, por ejemplo. El tema es ese, y entonces el texto va a empezar con una definición. La definición va a ser fundamental en primer lugar, porque el tema es muy genérico, pero si el tema fuera partes de la célula, definitivamente la idea va a ser otra, ¿no? Y si específicamente se refiere a una parte en particular de la célula, no de las partes de la célula, todavía el tema es más específico, y entonces así vamos definiendo distintos tipos de ideas principales vinculados, por supuesto, con el tema central. Entonces, bueno, recapitulando, el texto analizante es aquel que presenta la idea principal al inicio de la lectura. Es el texto que sirve de modelo, es un texto paradigmático. Luego es posible que la idea se posicione más bien al final, se desarrolle al final, y cuando eso pasa, esta idea va a tener, digamos, un formato de conclusión, o sea, se va a plantear a manera de conclusión. Y para ello requerimos, por supuesto, de ciertos conectores, ¿no? En conclusión, por ejemplo, puede ser un conector paradigmático, pero también puede ser en síntesis, así, de esta manera, y luego cerramos el texto de manera concluyente. Al plantear entonces una conclusión, estamos frente a un texto sintetizante. La idea principal se posiciona al final de la lectura. Luego, usualmente empezamos con la idea principal, luego ideas secundarias, probablemente ideas terciarias también. Ahí donde encontramos las ideas secundarias o terciarias en una lectura, si encontramos la idea principal ahí más bien, y no al inicio o al final, a ese tipo de texto se le llama centralizante, ¿sí? Ahora, tengo que advertirles algo, no siempre en la lectura que ustedes abordan la idea principal está planteada de manera tan palmaria, ¿no? O sea, no siempre va a ser evidente. Y en tanto que tal, uno tiene que advertir, aun cuando la idea principal no está planteada directamente, podemos reconstruirla. Para ello va a ser menester definir en primer lugar el tema central. Entonces, queridos cachimbitos, la lógica de la lectura va a implicar el desarrollo de ideas y, como ya hemos señalado en la primera clase, de estas una de ellas va a ser la idea medular, sobre todo en los fragmentos que nos ocupan. Y esta puede estar posicionada en distintos lugares. No es, en realidad, dentro de esta tipología, el texto analizante, el texto sintetizante o el texto centralizante no constituyen los únicos tipos de texto. Es posible, por ejemplo, encontrar textos en los cuales se desarrolla la idea principal al inicio y luego se remata con la conclusión y se replantea, se parafrasea la idea principal. A ese tipo de texto se le llama encuadrado, pero no lo han colocado en esta oportunidad dentro de la clasificación. Incluso es posible que en los textos que ustedes enfrenten puedan detectar que no hay una sola idea principal, sino varias, ¿no? Esos textos van a ser, de hecho, mucho más complejos. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno enfrenta la lectura, porque insisto, no siempre van a detectar ustedes la idea principal de manera tan evidente al inicio, al final, en la médula del texto, otra vez inicio, fin, qué sé yo. Hay que tener cuidado con ello.
Dicho esto, entonces, vamos a aproximarnos a estos conceptos a través de 4 actividades para poder determinar o definir cuál es la idea principal en principio. Y lo primero que voy a permitirme hacer es definir cuál es el tema. Una vez que definamos el tema del texto, vamos en busca de la idea principal y luego la subrayamos y colocamos el tipo de lectura. Bueno, y entonces aquí tenemos los 3 tipos de texto: analizante, sintetizante y centralizante, ¿no? Ya hemos indicado en rigor a qué nos referimos con cada tipo de texto. El analizante al inicio, el sintetizante al final. En el caso del texto, digamos, centralizante, lo que encontramos es una configuración ahí donde usualmente colocamos las ideas secundarias o terciarias. Entonces ahí encontramos el tema central explicitado, por supuesto, en la idea principal. Muy bien, jóvenes cachimbitos, entonces vamos a precisar en este momento de las actividades para poder aclarar de manera más precisa estos conceptos. Entonces, dice así: en el siglo XVIII, según Arnold Husserl, se debilita la monarquía francesa y el centro gravitante de la cultura pasa a Inglaterra. Entonces hay una traslación, digamos, con el debilitamiento de la monarquía francesa. Inglaterra se vuelve entonces el núcleo cultural. Allí el Parlamento, expresión de las clases sociales, el desarrollo del capitalismo, una fuerte burguesía y una nobleza interesada en las actividades comerciales de esa burguesía. Todo eso ayuda a conformar un nuevo lector y en consecuencia a un comercio de libros creciente. Solo la novela puede satisfacer ese público no tan culto para aceptar los llamados géneros elevados. Ese público prefiere el entretenimiento, el lenguaje sencillo que describe su propio mundo, sus aspiraciones o su individualismo. O sea, un género que le ofrece la posibilidad de identificarse con lo que lee. Así pues, el éxito de la novela en esta época se basa en las relaciones que entablan entre sí 3 factores: el matrimonio, el dinero y el prestigio social. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el tema central? Primero nos hablan acerca del debilitamiento de la monarquía francesa. Entonces vamos a colocarlo así, ¿eh? El debilitamiento de la monarquía, vamos a colocar aquí, de la monarquía francesa, genera ¿qué cosa? ¿En qué deviene? Deviene en que Inglaterra, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo así, deviene en que Inglaterra sea el centro cultural. Y si Inglaterra es el centro cultural, entonces lo que va a ocurrir es un movimiento popular que lo que quiere es entretenerse. Y es en ese contexto que emerge la novela como el género por excelencia. Y este género, a su vez, se asocia con las clases no cultas. Prefieren este tipo de manifestación, este tipo de género. ¿Por qué razón la novela se vuelve el género más difundido? En principio porque le ofrecía al lector una manera de poder verse reflejado. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos aquí es que existen 3 factores que hacen que se configure la novela, 3 causas que hacen que se configure la novela como el género por excelencia. El primero es el matrimonio. El segundo es el dinero. Ahí tenemos el dinero, ¿no es cierto? Ahí tenemos el dinero, por aquí, bla, bla, bla. Y el tercero, el prestigio social. Estos 3 factores o causas determinan entonces que la novela sea el género por excelencia. ¿Cuál es entonces el tema central? El tema central son las causas que determinan que la novela sea el género mejor recibido en el siglo XVIII. Entonces vamos a colocar qué tipo de texto es. El texto en rigor es un texto sintetizante. Profesor, ¿por qué razón? Sintetizante. Sintetizante. Bueno, porque se plantea la idea, aquí la voy a subrayar con color naranja para diferenciarlo, aquí en la parte final. ¿Sí? Ahí está la parte final. Y así es el conector que me permite concluir. Entonces, la conclusión queda bastante clara. El texto es el texto sintetizante porque la idea principal, insisto, está al final. Vamos con el siguiente texto rápidamente. Dice así: las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que por su sentido, forma y contenido resultan muy persuasivas y pasan normal e inadvertidamente como válidas en muchas argumentaciones jurídicas, políticas y de sentido común. La mayor parte de estas formas engañosas de razonamiento ya fueron descubiertas por los griegos y estudiadas sistemáticamente por Aristóteles hace más de 2000 años. De lo anterior, se desprende que desde antiguo ha habido una necesidad de reconocer las falacias
como errores de la argumentación. Históricamente, el estudio sistemático de las falacias corresponde a los tratados de la lógica tradicional, porque desde el punto de vista de la lógica matemática moderna, las falacias no constituyen un problema teórico especialmente relevante. Es decir, no hay en ellas nada especial en el plano sintáctico o en el plano semántico. Por esta razón, el estudio de las falacias se encuentra sobre todo en las obras de lógica tradicional o en algunas obras de lógica moderna a nivel elemental. Bueno, ¿cuál es el tema central? Lo colocamos aquí arriba de inmediato. El tema central es las falacias. Y si ese es el tema central, mis queridos cachimbos, debo empezar el tema a través de qué tipo de dato, a través de una definición. Y de hecho, el texto me ofrece una definición y la voy a colocar, la voy a resaltar, la voy a subrayar a continuación. Esa es la idea principal. ¿Sí? Esa es la idea principal. Y entonces, idea principal, mis queridos cachimbitos. Si la idea principal está al inicio, este es un texto analizante más bien. Analizante. Muy bien. Ya tenemos entonces la solución del texto número 2. En el siglo XXI muestra un mundo cada vez más parecido a una aldea global. Esta expresión aldea global fue acuñada en la década de 1960 por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan. Hoy el mundo se caracteriza por una serie de interrelaciones que se manifiestan en diversos ámbitos. Así, el mundo funciona cada vez más como un verdadero sistema integrado, formado por múltiples componentes. En esencia, la globalización es un fenómeno que se manifiesta en las distintas esferas de la actividad humana y tiene un doble valor, tanto positivo como negativo. El fenómeno de la globalización genera beneficios en el ámbito económico y social, sin embargo, también se aprecian graves problemas en lo relacionado con la globalización del crimen organizado, que ha crecido mucho en las últimas décadas. Las actuales tendencias globales, como la independencia creciente de los estados y la apertura de las fronteras, coexisten con flagelos como la pobreza y la falta de equidad. En la mayoría de los estados, lo cual facilita las actividades de grupos delictivos, cuyo comportamiento se asemeja a las actividades empresariales legales. ¿Cuál es el tema central aquí? El tema central aquí está asociado con la globalización, pero no solo con la globalización, como concepto, sino también con los efectos de esto, la globalización y sus efectos. Y los efectos pueden ser tanto positivos como negativos. Si ese es el tema central, mis queridos cachimbos, y voy a colocarlo aquí al costado, tema central. Si ese es el tema central, entonces, ¿cuál es la idea principal? Recontra sencillo. La globalización es un fenómeno que se manifiesta en las distintas esferas de la actividad humana y tiene un doble valor tanto positivo como negativo. Si esa es la idea principal, entonces, ¿qué tipo de texto es? Centralizante. Ahí donde usualmente encontramos las ideas secundarias o terciarias. Tenemos la idea principal, en consecuencia, es un texto centralizante. Y finalmente, el último texto, jóvenes, de la actividad, dice así: uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que ha ampliado la gama de complejos. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, el psicoanálisis moderno añade a los complejos ya planteados por Sigmund Freud una serie de complejos adicionales que acrecenta este espectro heterogéneo, este espectro complicado de conceptos. Primero, el complejo de Edipo y los demás complejos producidos por la represión sexual. Luego, el complejo tanático, con los complejos en torno del instinto de muerte y las tendencias agresivas. Aunque durante años los complejos han proliferado, quiero sumar a esta proliferación un nuevo complejo, el apoválico. Ese complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Desde luego, la denominación no es rigurosa, porque la he derivado de apovalo, yo pierdo, debería más bien llamarse apovalóntico, que viene del participio presente del mismo verbo. Pero suena tan científico y tan contundente que bien puedo tomarme ciertas libertades, pues la fuerza expresiva compensa la carencia de rigor filológico. El complejo apoválico está mucho más extendido de lo que podría parecer a primera vista. ¿Quién no tiene en la familia uno o dos parientes famosos por su capacidad para perder las cosas? El origen del complejo aún no ha sido estudiado, puesto que yo lo he descubierto y soy el único que conoce su existencia, pero estoy seguro de que es muy profundo y que cuando se analiza a fondo, no por aficionados como el que escribe, sino por expertos, se producirá una verdadera revolución en el psicoanálisis. Bueno, ninguna revolución en el psicoanálisis, son en realidad datos que están asociados con esta tendencia creciente de oscurecer el conocimiento, ¿no?
El psicoanálisis finalmente es eso, pero aquí nos indican que hay una serie de, entonces, conceptos denominados o vinculados con esto llamados complejos, ¿no? Complejo de Edipo, complejo de Electra, bla, 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 y que el autor añade uno que es el apobálico, ¿no? O apobalóntico. Y entonces, ¿el tema central cuál es? Lo voy a colocar aquí arriba, el complejo apobálico. Si el tema central es el complejo apobálico en el marco del psicoanálisis, ¿cuál sería la idea principal? Ahí está. Este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Idea principal. Bueno, ya lo tenemos. Si está aquí en la médula del texto, este texto se va a denominar texto centralizante. Y entonces tenemos 4 tipos de lecturas, mis queridos cachimbitos: textos analizantes, textos sintetizantes, textos centralizantes. Ya hemos hecho la clasificación. Lo que corresponde en este momento entonces es abordar la lectura número 1. Y dice así: ante todo, hay que tener en cuenta lo siguiente: las proposiciones verdaderamente matemáticas son siempre, ojo con esto que es muy fuerte esa afirmación, ¿eh? Son siempre juicios a priori. Listo. Es decir, no son empíricos. Por eso, ¿cómo es eso? Bueno, si tú quieres afirmar algo acerca, por ejemplo, de la célula, tienes que analizar la célula, o sea, necesitas evidencia. Y luego, después de esa evidencia, es que te permites crear conocimiento, ¿no? Probablemente colocar en el laboratorio, probablemente tengas que analizar una célula, pero ahí lo que tienes es evidencia. Esa evidencia empírica justamente es la que sostiene una afirmación también de carácter empírico. Pero en el caso de las matemáticas, piensa tú, por ejemplo, en el círculo, piensa, por ejemplo, en el triángulo, en la línea recta, piensa tú en 4 por 5 igual a 20. La pregunta en rigor es, ¿esas afirmaciones dependen del marco experimental o del marco experiencial? No, ¿sí? En absoluto. Y si eso es así, queridos cachimbitos, entonces son a priori, es decir, no son empíricos, ya que conllevan necesidad. Este es otro rasgo, ¿no? La necesidad, son necesarios, cosa que no puede ser tomada de la experiencia. Y justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? La experiencia no tiene nada que ver. Si no se quiere admitir esto, entonces limitaría mi principio a la matemática pura, cuyo concepto implica por sí mismo que no contiene conocimiento empírico alguno, sino solo conocimiento puro a priori. Se podría pensar de entrada que la proposición 7 más 5 igual 12 es una simple proposición analítica que se sigue de acuerdo con el principio de contradicción del concepto de suma de 7 y 5. Pero si se observa más de cerca, se advierte que el concepto de suma de 7 y 5 no contiene otra cosa que la unión de ambos números en uno solo, con lo cual no se piensa en absoluto cuál es ese número único que sintetiza los dos. El concepto de 12 no está todavía pensado en modo alguno, al pensar yo simplemente dicha unión de 7 y 5. Puedo analizar mi concepto de esa posible suma el tiempo que quiera, pero no encontraré en tal concepto el 12. O sea, ¿qué quiere decir eso? Claro, uno puede decir, pero profesor, si yo digo 7 más 5, voy a decir 12, pues. Entonces 12 está incluido en estos dos. No, pues. Claro, eso puede ser ahora, ¿no? Que tienes, digamos, un marco informativo. Pero yo pregunto algo. 937 más 279. ¿Cuál es el número en el que piensas rápidamente? No va a haber manera, pues ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que sumar. Entonces, en ese sentido, lo que va a haber es un juicio sintético. Y ambos, en rigor, el juicio sintético va a implicar que determinemos dentro de las matemáticas enunciados que son analíticos versus los sintéticos. Y a su vez los dos son a priori. ¿Sí? Los dos son a priori. No requieren de la experiencia, ninguno de los dos. Y entonces puedo analizar mi concepto de esa posible suma el tiempo que quiera, pero no encontraré en tal concepto el 12. Hay que ir más allá de esos conceptos y acudir a la intuición correspondiente a uno de los dos. Los 5 dedos de nuestra mano, por ejemplo, y empieza a contar, ¿no? O bien 5 puntos e ir añadiendo sucesivamente el concepto de 7 al concepto de 7 de las unidades del 5 dado en la intuición. En efecto, tomo primero el número 7 y acudiendo a la intuición de los dedos de la mano para el concepto de 5, añado el número 7 una a una, las unidades que previamente he reunido para formar el número 5. Y de esta forma veo surgir el número 12.
Que 5 tenía que ser añadido a 7, lo he pensado correctamente en el concepto de suma, que es igual a 7 más 5. Pero no que tal suma fuera igual a 12. Por consiguiente, la proposición aritmética es siempre sintética, cosa de la que nos percatamos con mayor claridad cuando tomamos números algo mayores, ya que entonces se pone claramente de manifiesto que por muchas vueltas que demos a nuestros conceptos, jamás podríamos encontrar la suma mediante un simple análisis de los mismos sin acudir a la intuición. Eso quiere decir que nosotros requerimos, en rigor, de nuestras intuiciones para poder arribar a este concepto de 12. No es que se desprenda solo de 7 más 5, sino que vamos haciendo abstracción, ¿no? Y pensamos en el número más complicado, el número más difícil, ¿sí? Es decir, en el número sintético, y en este caso nos plantean el ejemplo de 7 más 5. Entonces, estos son análisis de carácter intuitivo. Y si son en realidad elementos de carácter intuitivo, mis queridos cachimbitos, no van a ser analíticos, ¿sí? No van a ser analíticos, aun cuando los dos sean a priori. Seguimos. De la misma forma, ningún principio de la geometría pura es analítico. La línea recta es la más corta entre dos puntos. Es una proposición sintética. En efecto, mi concepto de recto no contiene ninguna magnitud, sino solo cualidad. El concepto de la más corta es pues añadido enteramente desde fuera. Ningún análisis puede extraerlo del concepto de línea recta. Hay que acudir pues a la intuición, único factor por medio del cual es posible la síntesis. Entonces yo digo, por ejemplo, línea recta, ¿no? Dentro del concepto de línea recta, ¿estamos de acuerdo? ¿Está incluido la más corta? No. Una línea recta puede eventualmente tener una extensión mayúscula, ¿no? Por esa razón, lo que nos están planteando aquí es que estos son juicios de carácter sintético, ¿sí? Vamos entonces con la resolución del texto. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema central de la lectura? ¿Cuál sería el tema al que hace referencia el texto? El juicio analítico y el principio de contradicción, los juicios analíticos en la geometría y la aritmética, los juicios sintéticos en la aritmética y la geometría, la síntesis de las proposiciones de la aritmética y finalmente la intuición, único factor de síntesis en geometría. La clave correcta sobre el particular es la alternativa C, porque el texto aborda la síntesis, no el análisis. Y la síntesis en realidad es detectable tanto en la aritmética como en la geometría, como hemos tenido oportunidad de ver. 7 más 5 igual 12, ese 12 no se desprende, no está dentro de los conceptos de 7 ni de 5, pero se podría extraer a través de intuiciones particulares, lo cual no equivale a decir que está constituido por la experiencia. Toda verdad matemática es una verdad que se justifica a sí misma y que no requiere de evidencia empírica, eso es completamente cierto, y por consiguiente lo que tenemos aquí son juicios sintéticos que se podrían extrapolar tanto a la aritmética como a la geometría. ¿Son los únicos tipos de juicios en la aritmética y la geometría? No. En la aritmética y la geometría también podríamos eventualmente encontrar juicios analíticos. Entonces, entre a priori, que es previo a la experiencia, y empírico, que requiere la experiencia, el autor establece una antonimia, o sea, una contraposición. Si la proposición 7 más 5 es igual a 12 fuese analítica, si fuese analítica, entonces 12 lo encontraríamos en los conceptos de 7 y 5. Como eso no ocurre, ¿sí? Como eso no ocurre, por esa razón tenemos que apelar a la intuición. Si fuese analítica, no requeriríamos de la intuición. Y entonces por esa razón la clave es la A. El concepto de 12 estaría presente en el de 7 más 5. ¿La síntesis tomaría en cuenta el concepto de suma? No. ¿La intuición jugaría un rol esencial en matemática? Juega un rol esencial, eso no depende de que 7 más 5 igual 12 sea analítica. ¿Las proposiciones matemáticas serían empíricas? No, no va a haber proposición matemática que sea empírica en rigor. La necesidad sería irrelevante en las matemáticas. Bueno, siempre va a haber. En realidad todo juicio, dice aquí, matemático es necesario. Todo juicio es necesario, partimos de ese principio. Ahora, el término intuición, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de intuición nos referimos al acto de contar subrepticiamente, utilizamos los dedos, ¿no? E incluso cuando ya se supone que tienes una edad ad hoc para poder realizar cierto tipo de operaciones, esconde los dedos, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso en primaria? Porque se supone que eso ya lo tienes que manejar, ya estás en cierto grado de desarrollo académico, entonces te piden que no cuentes con los deditos. Eso es, en rigor,
no pensar en un basamento empírico, sino más bien en un basamento intuitivo. Y la intuición en ese sentido puede ser reemplazado por imagen. Recuerden que no solamente son los dedos de la mano, sino también puntos, ¿no? Empiezo a contar, ¿no? A ver, 9 más 8, ya 9, que es el número mayor, y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí tenemos la imagen, ¿no? Y esa imagen se la añadimos al concepto 9 y obtenemos 12 entonces. De acuerdo con el autor, es incompatible sostener que los juicios de la geometría son todos sintéticos. Algunos juicios de la geometría son empíricos. Los juicios de la aritmética son todos sintéticos. Los juicios de la geometría y aritmética son a priori. Sí, que todos son sintéticos es cierto, porque no te está diciendo de la geometría, nos había hablado el autor del texto de un tipo de geometría en particular, ¿sí? La geometría pura, ¿sí? Y en la geometría pura los juicios son analíticos más bien, pero aquí no estamos frente a geometría pura. Entonces, ¿cuál es la clave correcta? ¿Cuál sería la aseveración incompatible? La B. Algunos juicios de la geometría son de carácter empírico. Ningún juicio de la geometría, ningún concepto geométrico es empírico, porque requeriría evidencia. Si 7 más 5 es igual a 12, es un resultado, es un enunciado a priori, y el concepto 12 surgió de la síntesis por la intuición, podemos inferir que este juicio es. Ahí lo tenemos. Primero es a priori. Las dos únicas claves que tienen a priori son la B y la C. Y luego nos dice que surgió en la síntesis de, si es síntesis, es sintético. La clave correcta es la alternativa B. ¿Qué pasaría, jóvenes, si todos los juicios geométricos fueran analíticos? Es decir, no fueran sintéticos, no habría ni uno sintético. Entonces ya no habría lugar para la intuición. La intuición quedaría bloqueada. Intuición. Ahí lo tenemos. Intuición. Bueno, habría un bloqueo de la intuición. Estos juicios no conllevarían necesidad. Se necesitaría del camino de la síntesis. No, porque eso ocurre con los analíticos más bien. Síntesis e intuición serían equivalentes. Tampoco. Eso depende obviamente de la ocurrencia de juicios sintéticos. Serían irrelevantes la intuición y la síntesis, efectivamente. La clave correcta sería la D. No puede ser la A, porque la necesidad es un requisito básico de cualquier afirmación de carácter matemática. De carácter matemático, perdón. Afirmación matemática. Entonces, por esa razón, la clave es dedo. ¿Qué pasaría si alguien sostuviera que 3 más 3 no es igual a 6? Si 3 más 3 no es igual a 6, entonces estás yendo en contra de principio de contradicción. Y entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Violaría el principio de contradicción, tendría una consistente base empírica, una afirmación como esa no puede tener base empírica, formularía una demostración impecable, el conocimiento a posteriori sería relevante, no se distinguiría entre analítico y necesario. La clave correcta es la alternativa A. El principio de contradicción implicaría que, dado que toda afirmación matemática es necesaria, no podrías establecer un cuestionamiento directo, y por esa razón la clave correcta es la A. El enunciado de la geometría del triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Bueno, 3 lados iguales ya está incluido dentro del concepto de equilátero. Si 3 lados iguales está incluido dentro del concepto de equilátero y no requiero de intuiciones, es un juicio analítico. Así de concreto. Lo analítico no requiere la intuición. Y finalmente es incompatible con el texto afirmar que los juicios de la matemática pura son contingentes. Una pregunta interesante es ¿qué es contingente? Contingente es que puede ocurrir o no. Que puede ocurrir o no. Y vamos, los juicios de la matemática son contingentes, es decir, son azarosos o son más bien necesarios. Son necesarios. La clave correcta entonces sería la alternativa A. Eso es incompatible. ¿Listo? Sigamos con el texto número 2 de esta sección. Hay una cuestión ampliamente debatida. Si es mejor ser amado que temido. ¿Qué preferirían ustedes, jóvenes cachimbitos? ¿Ser amados o ser más bien temidos? Ser temidos. ¿Cuáles de las dos posibilidades ustedes escogerían? O viceversa. Se responde que sería menester ser lo uno y lo otro. Pero puesto que resulta difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de renunciar a una de las dos. Porque en general se puede decir que de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son, huyen del peligro, están ávidos, deseosos de ganancia, y mientras les hace favores son todo tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, cuando la necesidad está lejos. Pero cuando se te vienen encima, vuelven la cara. Y aquel príncipe que se ha apoyado enteramente en sus promesas, encontrándose desnudo y desprovisto de otros preparativos, se hunde. Porque las amistades que se adquieren a costa de recompensas
y no con grandeza y nobleza de ánimo, se comparan, pero no se compran, pero no se tienen. Y en el momento de necesidad no se puede disponer de ellas. Además, los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor emana de una vinculación basada en la obligación, la cual por la maldad pura queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello, mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás te abandona. Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer, de manera que si le es imposible ganarse el amor, consiga evitar el odio, porque puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Vamos a explicar esto, pero en principio vamos a pensar nosotros en por qué razón coloca el príncipe, ¿no? Bueno, porque este es un texto, un fragmento de la obra de Maquiavelo, ¿no? Y ahora pensemos en esto. Lo que Maquiavelo señala es que efectivamente uno tiene que actuar a veces como un zorro, ser astuto, pero en algunas oportunidades uno tiene más bien que actuar, tiene que actuar como un león, ¿no es cierto? Tiene que actuar como un león, es decir, ser despiadado. Y no tienes que tener reparo en ser despiadado, sobre todo cuando tus súbditos te han faltado el respeto o te han perdido el respeto. Ahora bien, ¿qué camino escogemos? ¿Amar, ser amado o ser temido? Para Maquiavelo, esta es la opción, ser temido, lo cual quiere decir que esto nos va a asegurar un mayor manejo del poder. Ahora, dice que hay que evitar ser odiado, es decir, se puede conjugar perfectamente ser temido con no ser odiado. La gente puede temerme, pero no me odia. Y eso va a ocurrir cuando el príncipe sea realmente parsimonioso con la manera como aplica su fuerza o su poder. Conseguirá esto siempre, dice acá, que se abstenga de tocar los bienes de sus ciudadanos y de sus súbditos y sus mujeres. Y si a pesar de todo le resulta necesario proceder a ejecutar a alguien, debe hacerlo cuando haya justificación oportuna y causa manifiesta. Pero por encima de todas las cosas debe abstenerse siempre de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Además, motivos para arrebatar los bienes no faltan nunca, y el que comienza a vivir con rapiña, ojo con la palabra rapiña, que es una palabra por la cual nos van a pedir más adelante, rapiña. ¿A qué nos referimos con rapiña? Encontrará siempre razones para apropiarse de lo que le pertenecen a otros, de lo que le pertenece a otros. Por el contrario, motivos para ejecutar a alguien son más raros y pasan con más rapidez. ¿Seguimos? Pero cuando el príncipe se encuentra con los ejércitos y tiene a sus órdenes multitud de soldados, entonces es absolutamente necesario que no se preocupe de la fama de cruel, porque de lo contrario nunca mantendrá el ejército unido ni dispuesto a cometer empresa alguna. Concluyo, por tanto, volviendo a lo relativo de ser amado y temido, que, como los hombres aman según su voluntad y temen según la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en aquello que es suyo y no en lo que es de otros. Debe tan solo ingeniárselas, como hemos dicho, para evitar ser odiado. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? El príncipe tiene, o un príncipe tiene muchos motivos para despojar de sus bienes a los demás. No hay ningún motivo en realidad. Eso más bien determinaría que seas odiado, ¿no? Pero si probablemente tú tienes posibilidades de masacrar a alguien que se ha levantado en armas, hazlo. Y en el caso de la Edad Media tenemos muchos ejemplos al respecto. Es importante para un príncipe saber que todos los hombres son ingratos. Bueno, probablemente, queridos cachimbitos, uno podría pensar que eso es compatible, pero eso no es lo principal. Más conviene hacer a un príncipe ser temido que amado y debe evitar ser odiado. Esa es la clave correcta, ¿no? La clave C. Lo que requieres es ser temido más que ser amado y en la medida de lo posible tienes que evitar que te odien, pues, porque eso va a generar resentimiento, ¿no? Y probablemente en algún momento te derroquen por malvado. Ahora, el término rapiña se señala aquello que implica la acción y efecto de quitarle las pertenencias a un tercero, pertenencias, por supuesto, de manera agresiva, ¿no? De manera violenta. Y entonces rapiña se refiere a eso, ¿no? Voy a permitirme citar nuevamente esa sección en la que se habla de la rapiña. Dice lo siguiente acá. Además, motivos para arrebatar los bienes no faltan nunca. Y el que comienza a vivir con rapiña, es decir, vive para arrebatar los bienes de otros, encontrará siempre razones para apropiarse de lo que pertenece a otros. Por el contrario, motivos para ejecutar a alguien son más raros y pasan con más rapidez. En ese sentido, rapiña, ¿qué cosa implica? Expoliación.
Y la expoliación es la acción y efecto de quitar de forma violenta. Quitar de forma violenta. Y aquí se refiere efectivamente a quitarle violentamente a alguien objetos que no son de la persona que está ejerciendo la fuerza, ¿no? Resulta incompatible con el pensamiento del autor decir que los hombres muestran una gran avidez por acumular ganancias, otorgan poca consideración a los bienes materiales, se caracterizan por la volubilidad y la ingratitud, aman según los imperios de su propia voluntad, se definen por una tendencia inherente a la maldad. Entonces, ¿cuál sería la clave incompatible? Vamos con A. ¿Muestran gran deseo, gran codicia por acumular ganancias? Sí. ¿Otorgan poca consideración a los bienes materiales? Esto sería incompatible por una razón simple. El autor del texto señala que el individuo lloraría más por la pérdida de los bienes que por la pérdida del padre. Y por esa razón la clave correcta es la B. Otorgan poca consideración a los bienes materiales. De todas maneras, pasemos revista a las siguientes claves. Se caracterizan por la volubilidad y la ingratitud. ¿No es cierto? Eso es verdadero, eso es compatible. Aman según los imperios de su propia voluntad, también es compatible. Se definen por una tendencia inherente a la maldad. Eso también es compatible, ¿no? Siempre va a haber una tendencia en rigor a ser temido, de alguna manera, va a implicar el ejercicio natural de ser malo, de ser malvado. 4. Se deduce lo afirmado en el texto sobre los hombres, que estos son por naturaleza creyentes, hipócritas, dadivosos, que son generosos. La palabra dadivoso es generoso, generosos, bondadosos, benévolos. La clave correcta es hipócritas, ¿no? Son por naturaleza hipócritas, no se muestran como son, ocultan lo que no son. ¿Cuál es la intención primordial, la intención fundamental del autor? Es enseñar al príncipe qué cosa. En realidad, el autor, que es Nicolás Maquiavelo, no tiene la menor intención de decirle al príncipe cómo llegar al poder, pues porque eso lo va a obtener, dado que es príncipe, en algún momento de su vida gobernará. Entonces lo que le interesa al autor del texto es enseñarle al príncipe más bien cómo preservar el poder, ¿no? Y entonces la clave correcta sería la alternativa a cómo gobernar y mantenerse en el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las prerrogativas, los requisitos que se requiere para ser un gobernante que se mantenga en el poder? Eso es lo que le interesa a Maquiavelo. Se infiere que para el autor la política se rige por una consideración. Bueno, en el caso de la política, si puedes negociar, negocia, no hay problema con eso. Si no puedes negociar, aplica la ley, mátalos. Y entonces eso tiene que ver con una utilidad de un fin práctico, pragmática. Si el autor del texto hubiese tenido una mirada totalmente distinta a la que tiene sobre la naturaleza humana, probablemente hubiese aconsejado al príncipe que actúe confiando en sus súbditos, debe desconfiar de los hombres, sea autoritario y cruel con su pueblo, aumente la fuerza de su ejército y debe controlar a su pueblo con el temor. La clave correcta sería la alternativa A, o sea benévolo, ¿no? Y esa benevolencia se va a reflejar en la confianza que le deposita el príncipe a sus súbditos. En algún momento se tirarán para atrás y lo traicionarán. Bien, queridos cachimbos, vamos ahora con el texto número 1 de esta sección. Veamos qué nos depara la lectura. Es un texto mixto. Vamos a arrancar en primer lugar con el texto lineal, ¿sí? El texto lineal, y entonces arrancamos. En Cerro de Pasco, tanto sus principales cuencas hidrográficas como sus suelos y las comunidades contiguas son afectados por la contaminación minera y las descargas de las aguas residuales domésticas de la población urbana, debido a la falta de sistemas de tratamiento. La actividad extractiva que ejecuta métodos inadecuados sin medidas de mitigación causa infertilidad de los suelos agrícolas y pecuarios, erosión e ingreso de contaminantes en la cadena alimentaria, con múltiples impactos negativos en la salud de la población, como la intoxicación por metales pesados. Según el documento Estudios en poblaciones afectadas por metales pesados en Pasco, que es de 2018, de Source International, Paraxá es el centro poblado que presenta el mayor porcentaje de casos registrados de enfermedades del sistema digestivo, respiratorio y numerosos casos de traumatismo y envenenamiento, o sea, nada menos. Además, en cuanto a la salud mental de la población de Paraxá, se evidencia un incremento de casos de trastorno de diferente índole, particularmente relacionados a violencia familiar. O sea, vean ustedes que además de estas enfermedades digestivas, respiratorias, y además traumatismo y envenenamiento, también existe un incremento de casos de violencia familiar y de depresión. O sea, también
afecta de alguna manera la salud mental. En el estudio se comparó la concentración de plomo, así como de otros 20 metales, aluminio, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, etc., que fueron previamente detectados en el ambiente, en el organismo de los niños, niñas y preadolescentes del centro poblado de Paraxia, y los niveles de los mismos metales en los niños del distrito de Carguamayo en Junín. Respecto del límite para los metales tóxicos en el pelo del laboratorio alemán Microtrace Mineral, especializado en análisis de minerales y metales tóxicos. Bueno, hace poco acaban pues de llegarme la noticia de que ya han capturado en Estados Unidos a Alejandro Toledo, y pienso en el tremendo daño que le han hecho los gobernantes de este país al regalar prácticamente los recursos, la explotación de recursos aquí en el Perú, sin que se considere el impacto medioambiental negativo que estos han traído, ¿no? Y es una prueba penosa realmente el de Cerro de Pasco, en los cuales hay pues un envenenamiento masivo, ¿no? Entonces, arrancamos, mis queridos cachimbitos, con la visualización de la imagen. Y ahí la tenemos. Ahí tenemos la imagen entonces. Comparación de los niveles de plomo. Veamos. Tenemos en el caso de la referencia alemana, es decir, el indicador que podríamos considerar inocuo, inofensivo, es de 0,1 miligramos por kilogramo. Pero vean ustedes que en Carguamayo esto aumenta. En Carguamayo ya aumenta a 0,9. Y en el caso de Paraxia, crece exponencialmente hasta 3,6. Dice acá, los metales pesados encontrados en el pelo de los niños de Paraxia son sustancias tóxicas, cancerígenas, teratogénicas, dañinas para la salud física y mental. Además, tales concentraciones sobrepasan de muchas veces los estándares de referencia alemanes utilizados por estos tipos de estudios, ¿no? Entonces hay una creciente intoxicación y además hay un creciente aumento de los niveles de plomo en los niños, y no solamente en los niños, ¿no?, sino en las personas adultas, adolescentes, etc. Sigamos, vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito principal del autor del texto? Es mostrar que la minería en Cerro de Pasco mella la salud de los niños, adolescentes y adultos. Esta podría jalar mucho, ¿no? Pero en realidad no es solamente la salud de los niños, de las personas adultas o adolescentes, sino que también nos hablan acerca de la depredación del suelo, y además el suelo queda inservible, ¿sí? Las aguas residuales también afectan. Estamos de acuerdo, pensemos nosotros a los terrenos de cultivo, hay envenenamiento de animales, entonces realmente el resultado de eso es poco prometedor, ¿no? Vamos entonces con el texto C, la clave C, la B. Las concentraciones de metales en la sangre son significativas en los niños. Bueno, pero eso no es la idea principal, ¿no? Ese no es el propósito principal. Los niveles de plomo en la sangre de niños en Cerro de Pasco llegan a un límite. La minería informal cada vez ocasiona más trastornos en todos los seres vivos, y la minería en comunidades serreñas ha generado efectos adversos muy críticos. Esa es la clave, ¿no? Efectos adversos que son diversos, ¿no? Y por esa razón la clave correcta es la alternativa E. ¿Cuál es el significado de la palabra índole? Dice acá en la lectura, y me voy a permitir citarla nuevamente, dice lo siguiente acá. Veamos. Muy bien. Además, en cuanto a la salud mental de la población de Paraxia, se evidencia un incremento de casos de trastornos de diferente índole. O sea, tienen que ver con, digamos, cuáles son las manifestaciones de estos padecimientos. Porque uno es violencia familiar y el otro es depresión. Y entonces tienen, por supuesto, manifestaciones diferentes. Y si son manifestaciones diferentes, la clave correcta es naturaleza, ¿no?, que es el conjunto de rasgos, en este caso, de cada enfermedad. Vamos con la pregunta 3. Considerando el texto en su totalidad, determinen las ideas compatibles o incompatibles. La contaminación por relaves mineros afecta incluso a las madres gestantes de Paraxia. Eso es compatible. Todas las personas pueden infectarse eventualmente. La minería es la única actividad productiva que contamina Cerro de Pasco y los alrededores. Bueno, no es la única actividad en rigor, porque pensemos nosotros en estos relaves, ¿no?, estas aguas servidas, ¿sí? Nos están hablando aquí de las aguas residuales domésticas de la población urbana, que por supuesto también está vinculado eso con actividades productivas en la ciudad propiamente, ¿no? Entonces, dicho esto, queridos cachimbitos, la 2 sería incompatible. 3. La salud mental de todos los pobladores de Paraxia está más afectada que las de Carguamayo. Bueno, eso también sería incompatible. En primer lugar,
porque dice que son todos los pobladores de Paraxá y eso es falso, ¿no? Probablemente la salud mental afecte a una gran cantidad de pobladores de Paraxá, pero no a todos. Y entonces este elemento cuantificador, por supuesto que trae problemas. Las consecuencias de la minería son también contraproducentes para otras actividades económicas, y eso también es compatible, porque no solamente afecta, digamos, a las actividades agrícolas, sino también podría eventualmente afectar, por ejemplo, el comercio, ¿no? Podría tener también una serie de implicancias en otras actividades, así que eso es compatible. El tejido óseo de los serreños está siendo afectado por una actividad económica secundaria. Bueno, aquí en realidad hay que hacer una aclaración, ¿no? No es secundaria, es más bien una actividad primaria, a saber, la extracción minera, y entonces eso sería incompatible. Pero como no hay clave, vamos a hacer esto, vamos a colocar aquí incompatible en la alternativa E a fin de tener la respuesta correcta. Se infiere que el nivel de plomo encontrado en Carguamayo permite predecir un índice de violencia familiar muy elevado en lo social. Aunque preocupante, no genera tanta alarma como el de Cerro de Pasco. Bueno, y efectivamente nos están pidiendo aquí lo que se deduce, ¿no? Si en Carguamayo es 0,1% y en el caso de Paraxá es de 3,6%, hay por supuesto efectos negativos de más amplio espectro en el caso de Paraxá y por esa razón la clave es la B, ¿no? Aunque preocupante porque por supuesto supera el estándar mínimo de inocuidad planteado por estas empresas alemanas o por estas, dice aquí, ¿no es cierto? Me voy a permitir luego de leerlo, en estos casos de estudios realizados por instituciones alemanas, y hay un marco de referencia ahí, el de Cerro de Pasco es mucho peor, ¿no? Es mucho peor, más agresivo, un índice mucho mayor. En tal sentido, la clave es la B. ¿Qué pasaría si en Cerro de Pasco el tratamiento de aguas residuales fuera el pertinente, si fuera el adecuado? Bueno, entonces ya tendríamos un factor menos, ¿no? Son dos factores, las aguas residuales en primer lugar y en segundo lugar la actividad minera, ¿no? Entonces eliminamos uno, perfecto, tenemos la actividad minera con la cual tendríamos que lidiar, pero de alguna manera habría pues una disminución. La clave correcta sería la C. Se evidenciaría una disminución de la contaminación en tal ciudad, a saber, en Cerro de Pasco. Y entonces, queridos cachimbos, vamos a continuar con la lectura. Bueno, nada nos detiene, jóvenes cachimbos, arrancamos con el texto 2A. Bueno, si es 2A, eso quiere decir que va a haber un texto 2B, lo cual supone entonces que estemos frente a un texto de carácter dialéctico, así que vamos rápidamente a resolverlo. Y dice así: la propuesta de un proyecto de ley de iniciativa ciudadana para que el quechua se enseñe en todos los colegios del país debe ser avalada bajo la plena convicción de que nuestro principal idioma originario es una herencia mucho más valiosa que cualquier resto arqueológico que las culturas prehispánicas nos hayan podido legar. De hecho, el quechua es la única herencia prehispánica que no se encuentra en ruinas. Pero para que siga vivo debemos usarlo y escribirlo cada vez más. Por ello esta propuesta es tan importante, pues enseñándolo en todos los colegios el idioma prevalecerá y fortaleceremos nuestra identidad. Sin duda se trata de una tarea compleja y de largo plazo, que supone, entre otras cosas, capacitar a miles de maestros para que puedan usar el quechua en el proceso de enseñanza. Asimismo, se tendrá que desarrollar una metodología necesaria para fortalecer el aprendizaje. Además de todo ello, es necesario inteligir, aclarar, comprender que parte de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios es recibir educación, acceder a la justicia y a la salud y en general garantizar que los servicios públicos se brinden en su propio idioma, según el literal 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Y bien, ahí tenemos, mis estimados cachimbos, con el texto 2A. El autor del texto en rigor lo que hace es defender la enseñanza del quechua como parte de una iniciativa ciudadana que quiere adquirir el estatus de ley, ¿sí? Entonces, según esta propuesta, el quechua debería enseñarse en todos los colegios del Perú, y el autor está de acuerdo con él. Vamos entonces a contraponer esta propuesta, a contraponerla de manera obvia con el texto 2B, el cual, por supuesto, más bien muestra algunas reservas respecto a la enseñanza del quechua en los colegios. Texto 2B entonces, el proyecto de ley promovido por ciudadanos sobre la enseñanza obligatoria del quechua en todos los colegios públicos y privados del país para darle valor contraviene el fin que se propone y anula todo augurio de éxito. Lo prudente sería asegurar las condiciones que garanticen su cumplimiento. ¿Contamos con suficientes docentes y capacitadores? ¿Qué materiales de enseñanza se utilizarán? ¿Qué habilidades se priorizarían?
El objetivo será informar al alumno sobre el sistema de la lengua quechua o capacitarlo para la interacción en esta lengua. ¿Qué nivel de competencia se pretende alcanzar? ¿De cuánto tiempo se dispondrá para esta enseñanza? Hace 4 décadas una medida similar estuvo condenada al fracaso por apresurada, descontextualizada y sobre todo porque obedecía a una coerción. Profesor, ¿qué es coerción? Es obligación, ¿no? Es obligación. Y vamos ahora con el siguiente párrafo. Además, las valoraciones que se asocian a la lengua quechua no son precisamente positivas. Tiene sentido, ¿no? En rigor, la valoración que se tiene sobre cualquier lengua originaria o indígena aquí en nuestro país es una valoración completamente negativa. Y es una cuestión que tenemos que considerar. Los educadores tenemos un importante rol para cambiar esto. Digamos, esta actitud negativa que se tiene hacia las lenguas originarias peruanas, ya que las escuelas de contextos hispanohablantes son el escenario de lamentables sucesos de discriminación lingüística, ¿no? Esto de la motosidad, que no es sino un prejuicio tonto de personas ignorantes que en realidad sancionan un tipo de uso particular o variedad sin ningún tipo de razón más allá de sus fobias y prejuicios particulares. Hay iniciativas para mejorar este estado de cosas, pero no son debidamente valoradas, difundidas y recompensadas. La enseñanza de las lenguas originarias es un tema muy importante y debe planificarse a conciencia e implementarse adecuada y progresivamente a fin de asegurarle todo el éxito que merece. Entonces, el autor o autora de este texto 2b tiene serios reparos, ¿no?, en la enseñanza del quechua a nivel escolar a propósito de esta propuesta de ley. Y entonces, ambos autores tienen ideas divergentes respecto de qué. ¿Cuáles serían las ideas divergentes? Un proyecto ciudadano que defiende que la enseñanza del quechua en los colegios del Perú adquiera fuerza de ley. Una propuesta cultural que exige impulsar la enseñanza de la lengua quechua en los colegios públicos y privados del Perú. Un proyecto ciudadano que impone el uso del idioma quechua en todos los sectores públicos y privados en el Perú. Un proyecto de ley que fomenta la necesidad de revalorar la cultura quechua en los colegios e instituciones del Perú. La promulgación de una ley impulsada por colectivos ciudadanos para regular la utilización del quechua en ciertas zonas. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la clave correcta? La clave correcta, en rigor, es la alternativa. Un proyecto ciudadano que propugna que la enseñanza del quechua, ¿sí?, en colegios del Perú adquiera fuerza de ley. No es la enseñanza del quechua. Profesor, ¿y por qué razón no puede ser la B? Porque no es una propuesta cultural, ¿no? Es más bien un proyecto ciudadano. Y si es proyecto ciudadano, ¿por qué no puede ser la C? Porque aquí dicen todos los sectores públicos y privados. O sea, no se trata de eso. No se trata de que vayas a un banco, por ejemplo, y se esté hablando en quechua ahí, sino que se enseña en los colegios. Por esa razón la C no puede ser clave. Profesor, ¿y por qué no la D? Un proyecto de ley que fomenta la necesidad de revalorar la cultura quechua. No es la cultura, es la lengua. Y finalmente la promulgación de una ley impulsada por colectivos ciudadanos para regular la utilización del quechua en ciertas zonas. Ciertas zonas no, es en todo el Perú. Bien, la clave es la coerción, que es obligación. Y bueno, ya lo dije, entonces, ¿qué cosa implica? Imposición, ¿no? Fue impuesta una medida tal y fracasó, por supuesto. Se desprende del texto B que García Ponce se opone a dicho proyecto de ley porque prioriza ¿qué? Bueno, García Ponce estaría en desacuerdo con la enseñanza del quechua porque ella advierte que esto se tiene que razonar de manera muy minuciosa a fin de evitar que fracase como cualquier otra medida improvisada que no se ha razonado previamente. Y si estamos hablando de un razonamiento previo, esto se ciñe a establecer una estructuración de un programa de enseñanza-aprendizaje del quechua, aplicable, por supuesto, a diversas zonas del Perú y que tenga éxito. Entonces vamos con la A. Se desprende, o sea, se deduce la preparación exigente de todos los profesores y la selección precisa de los contenidos que se enseñarán. Este es un aspecto. Este es un aspecto, obviamente, de la medida, pero no es, en realidad, lo que prioriza la autora. El recuerdo y la valoración de todas las experiencias previas que fracasaron por haberse realizado sesgadamente, o sea, de manera incompleta, de manera inconclusa. No, esa tampoco es la clave, porque lo que quiere el autor es un plan, un planeamiento, y en tal sentido, la clave correcta es la C, ¿no? Un trabajo serio de planificación. Y esa planificación incluiría estos dos, de todas maneras. Incluso estaría involucrado el caso E. Entonces la clave correcta es la C, pues, que es el más abarcador. Al enhebrar, o sea, al articular el argumento principal, Carrillo logra demostrar que el estatus social de las personas que saben hablar quechua puede mejorar su nivel socioeconómico, que los derechos humanos de los pueblos amerindios tienden a ser respetados por la ley oficial,
que la preocupación de la sociedad civil para con los pueblos originarios y su acceso al Estado, el rol trascendental de la lengua quechua para fortalecer la identidad de los peruanos marginados, y el fin de vigorizar una lengua prehispánica para conservar un legado legendario de índole filosófica. Entonces, el argumento central es este, ¿no? El autor en realidad se decanta por la enseñanza del quechua porque dice eso, ¿no? Es necesario inteligir, comprender que parte de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios es recibir educación, acceder a la justicia y a la salud, y en general garantizar que los servicios públicos se brinden en su propio idioma, según el literal 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Entonces lo que hay, digamos, es algo así como un rol importante que debería promoverse a través de el desarrollo de los derechos lingüísticos en el país. Y entonces dice lo siguiente acá, ¿no? Debe ser hablada bajo la plena convicción de que nuestro principal idioma originario es una herencia mucho más valiosa que cualquier resto arqueológico que las culturas prehispánicas nos hayan podido legar. ¿Por qué razón? Porque dice aquí, enseñándolo en todos los colegios, el idioma prevalecerá y fortaleceremos nuestra identidad. Entonces la clave correcta es la D, ¿no? Porque tiene que ver o se vincula con un fortalecimiento identitario. Los individuos que usen la lengua quechua van a sentirse más respaldados y por supuesto que van a empoderarse de manera mejor. Y dice lo siguiente en la número 5, si todos los peruanos llegaran a valorar positivamente la lengua quechua, probablemente eso sería positivo, ¿no? A propósito del carácter positivo, además de esta valoración, porque eso permitiría que en el colegio no haya casos de discriminación, por ejemplo, ¿no? O por lo menos se atenuaría, y eso devendría además en el planteamiento de un escenario ad hoc, un escenario idóneo para que se pueda enseñar el quechua. Y entonces, ¿cuál sería la clave correcta en rigor? A. La discriminación de esta lengua aún existiría. Alternativa B. Los docentes ya no necesitarían capacitación. Es absurdo eso, ¿no? El Perú se desarrollaría económicamente. ¿Qué tiene que ver la valoración positiva del quechua con el desarrollo económico? Los hablantes de esta lengua vivirían en Lima. Y finalmente esta lengua mantendría su carácter vigente. O sea, habría un fortalecimiento de la lengua, ¿no? La clave correcta es ENAN. Vamos con el último texto de la sección B y luego pasamos al texto en inglés. Último texto de la sección B, entonces, texto 3, queridos cachimbos, lo leemos de inmediato. España experimentó un aumento de la tasa de donantes del 33% entre 2014 y 2018, con lo que consolida su liderazgo mundial en este campo, que se ha mantenido durante los últimos 27 años, según las explicaciones de María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad, y Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, ONT. Esto se debe principalmente a lo siguiente. Entonces ahí están los factores, ¿no? Esto se debe. La ONT coordina y regula las donaciones y el sistema de trasplantes con una sola lista de espera, en la que el único criterio es la necesidad y la compatibilidad del órgano. Es de acceso universal. Si un enfermo es tratado en la sanidad privada, se le traslada a la pública si necesita un trasplante. La legislación española establece que todas las personas que fallecen son potenciales donadores. Ese es otro factor. Salvo que hayan manifestado lo contrario antes o sus familiares muestren reparos después. La red de coordinadores de trasplantes se encarga de localizar a los potenciales donantes. Hay una red de coordinadores de trasplantes, ¿no? Entonces están al pescante, ¿no es cierto?, de potenciales donantes en los hospitales públicos, ¿no? Su labor es tan clara que generalmente los dirigentes de la ONT achacan, ojo con esta palabra que la van a pedir más adelante, las diferencias entre comunidades o hospitales o las variaciones interanuales en la tasa de donantes dentro de un centro al responsable de la coordinación. Finalmente, el impulso de la donación es en asistolia, es decir, cuando se produce una parada cardiorrespiratoria hay más tiempo para preparar el proceso porque el corazón sigue latiendo, se mantiene el flujo sanguíneo. Para mejorar más esta situación, la ONT prepara un acuerdo entre ¿quiénes? Entre la Alianza de la Sanidad Privada Española, ASPE. ONT y ASPE van a vincularse entonces para que más pacientes de sus centros tengan la posibilidad de donar. Y aquí tenemos los indicadores. Donantes de órganos en España, tasa por millón de población. En los últimos 4 años España ha registrado el mayor incremento de su historia, de 33% a 48%. Empezó con 14,3% en el 8-9, ¿no? Y así ha ido creciendo, aunque en algún momento ha habido picos de disminución, eso es cierto, pero el aumento ha sido parcialmente sostenido, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? Bueno, ya lo hemos visto, los factores que determinan el éxito de este programa de donación en España. Entonces vamos con la alternativa A. Las razones del incremento de donantes jóvenes, no tiene nada que ver donantes jóvenes, donantes en general. Los fundamentos, los sustentos, las causas del éxito del sistema de trasplantes español. Esa es la clave correcta.
los preceptos alternativa C que guían el sistema de trasplante español, el liderazgo incontestable del sistema de trasplantes español y la prosperidad de la Organización Nacional de Trasplantes. Son las causas, no los factores. El término achacar, ¿qué cosa implica? Implica atribuir responsabilidad, ¿no? Yo le achaco a una persona pues que los donantes no estén informados, entonces le atribuyo una responsabilidad. 3. A partir de los resultados expuestos en el gráfico se desprende que el avance de la tecnología ha motivado el aumento de donantes de órganos en España. Bueno, por ningún lado se plantea la variable tecnológica, ¿no? Así que la alternativa A es un disparate. B. La tasa de donantes de órganos en España se ha quintuplicado en menos de 30 años. Se ha quintuplicado, quiere decir que del 14,3% ha pasado a ser 5 veces esa cifra. O sea, ahora tendríamos más del 50% y eso es falso, porque aquí en rigor la tasa máxima en 2018 ha sido de 48%. Desde el 1990 la cantidad de donantes en España ha aumentado significativamente sin sufrir merma. Eso es falso, porque como lo había dicho ya cuando hemos analizado la imagen, en algunos años ha habido una disminución. No tan grave, no tan seria, pero ha habido disminución. Hacia el año 2000 se produce un cambio revolucionario en la política de la donación española. Hacia el 2000, dice aquí no. En realidad, lo que en el texto señala, por lo menos la imagen, es que ese incremento exponencial ha empezado el año 98, ¿no? 98, 99. El 2000 más bien ha habido pues un ligero decremento, ¿no? ¿Sí? De 2000 a 2002. Entonces no, esa no es la clave. Hacia el año 2020 muy probablemente España podrá llegar o superar el porcentaje de 50%. Tenemos que el 2018 ha llegado al 48%. En 2 años es muy probable que llegue o supere el 50%. Bueno, sí, esa es la clave, porque aquí lo plantean como posibilidad. Pregunta número 4. Vamos a determinar lo que es compatible e incompatible. 1. En la legislación española el criterio de la familia es determinante en la donación de órganos. Eso es cierto. ¿Por qué razón es cierto eso? Es cierto porque lo que el texto indica es que si la familia no consiente, simplemente no hay donación. 2. Todos los hospitales públicos exhiben la misma eficacia en cuanto a la donación de órganos. Bueno, sí. Eso sería incompatible porque no todos los hospitales públicos son eficaces. Aquí justamente señalan que este servicio de rastreo lo que hace es achacarle diferencias a comunidades o hospitales por las variaciones que hay en la tasa de donantes, ¿no? Entonces hay distingos, hay diferencias. En el año 2010 marca el nivel más bajo de donantes en el periodo considerado en el gráfico, ¿no? Pues el 2010 no, llega a 32%, el más bajo es el de 1989, ¿no? Que es 14,3%. La clave correcta es la alternativa C, 2 y 3. Si se lograra establecer el acuerdo previsto con la Alianza de la Sanidad Privada Española, ASPE, entonces, bueno, de momento lo que se requiere es que tanto el ASPE, ¿sí?, que está vinculado con la sanidad privada en España, como la ONT establezcan el pacto, porque finalmente incluso los que se atienden en el sector privado, luego si necesitan un trasplante van al sector público. Entonces, ¿qué pasaría si más bien existiera tal acuerdo? Bueno, habría más donantes, pues. Habría más donantes, pero los donantes vendrían de 2 direcciones, del espacio público, del sector público y del sector privado también. Entonces la clave correcta sería la alternativa B. Los donantes llegarían desde 2 direcciones, público y privado, al hospital público en que sea necesario. Muy bien. Esa sería la alternativa correcta. Dicho esto, pasemos por favor a la lectura en inglés. Bien, señores, vamos entonces con el passage 1. Dice aquí, life expectancy refers. ¿Qué cosa es life expectancy? Queridos cachimbos, la palabra expectancy es la esperanza o expectativa. Entonces aquí life expectancy es la expectativa de vida, ¿no? Refers, se refiere to the number of years a person is expected to live based on the statistical average. Entonces, la expectativa de vida se refiere al número de años que se espera que una persona viva con base en the statistical average del promedio estadístico. Entonces hay un promedio estadístico y de acuerdo con ese promedio estadístico vamos a definir cuánto esperamos que una persona viva. En la actualidad, 2019, la expectativa de vida es de 80 años.
Esa es la expectativa de vida. Por supuesto puede haber variaciones, ¿no? Hay personas que pueden morir antes, pero el promedio es ese. In mathematical terms, en términos matemáticos, life expectancy, la expectativa de vida, refers to the expected number of years. En términos matemáticos, la esperanza o la expectativa de vida se refiere al número de años que se espera for an individual at any given age. Remaining, number of years remaining, número de años restantes para un individuo a cualquier edad, at any given age, ¿no? Eso es age, vamos a colocarlo aquí abajo, es edad. Incluso puede ser era también, ¿no? Entonces, de nuevo, in mathematical terms, en términos matemáticos, life expectancy refers, la expectativa o la esperanza de vida se refiere to the expected number of years, al número de años restantes esperados for an individual at any given age, ¿no? Para una persona a cualquier edad. Life expectancy, la esperanza de vida, varies by geographical area and by era, ¿no? Entonces, la expectativa de vida varía de acuerdo con la geografía, el área geográfica, y también de acuerdo con la época. In the Bronze Age, en la edad de bronce, eso es bronze es bronce. En la edad de bronce, por ejemplo, life expectancy was 26 years, ¿no? La esperanza de vida fue de 26 años. Imagínense qué corto, ¿no? Ahora ya hemos subido a 80. While, la palabra while es mientras, in 2010, en el 2010, it was 67 years, fue de 67 años. Entonces, en la edad media era de 40, iba subiendo, ¿no? Life expectancy for a particular person of population group, la esperanza de vida para una persona particular o grupo poblacional, depende on several variables, de muchas variables, such as, tales como, their lifestyle, su estilo de vida, eso es lifestyle, estilo de vida, access to healthcare, el acceso a la atención médica, eso es healthcare, vamos a colocarlo aquí debajo, health, que es salud, atención médica. ¿Qué más? Diet, dieta, economic status, el estado económico, and the relevant mortality and morbidity data, y los datos relevantes respecto de la mortalidad y la morbilidad, ¿sí? However, sin embargo, este conector lo hemos visto en más de una oportunidad, as life expectancy, como la esperanza de vida, is calculated based on averages, es calculado basado en promedios. A person may live, una persona puede vivir for many years, por muchos años, more, más, or less, o menos, than expected, de lo esperado. Sí, porque finalmente es un promedio, pues, ¿no? O sea, no quiere decir que a los 79 años, si llegas a esa edad, ya empieces a despedirte de tus familiares, ¿no? Porque puedes sobrepasar tranquilamente ese promedio. Y tenemos por aquí, queridos cachimbitos, el cuadro estadístico, Life Expectancy in some developed countries, ¿no? La esperanza de vida en algunos países desarrollados. El 2019 dice aquí Norway, Australia, Switzerland, Netherlands. Bueno, entonces Noruega tiene 81.12%, Australia es 82.46%. Bueno, eso en realidad es en años, ¿no? 81 años. O sea, digamos que el promedio de vida en el caso de Noruega es de 81 años, un poco más. En Australia 82 años, en Suiza 81 años, Holanda 81 años también, poco más de 81, casi 82. En Estados Unidos 79 años, desciende, ¿no? En Alemania 81 años, Nueva Zelanda 81 años, Canadá 82, Singapur, ya es Asia, 85, casi 86 años, ¿no? Y Dinamarca 79 años. Bueno, ahí tenemos entonces en años la expectativa de vida, la esperanza de vida en algunos países desarrollados. Bastante alta, por cierto. The author's purpose. ¿Cuál es el propósito del autor in this passage, en este pasaje? To inform, informar.
To explain, alternativa B, explicar. To describe, describir. To expose, exponer. To contrast, contrastar. To inform about the multiple differences of life expectancy in different countries. Informar sobre las múltiples diferencias de la esperanza de vida en diferentes países. No, esa no es la clave. No nos hablan de diferencias en rigor, ni siquiera mencionan las diferencias, así que esa no puede ser la clave correcta. Explain, to explain, explicar. What life expectancy, ¿qué es la esperanza de vida? Is and to link y to link it. Acá vamos a hacerlo con calma, ¿ya? ¿Qué es? Ahí lo señalo. ¿Qué es la esperanza de vida? And y to link it. Bueno, ¿qué cosa es link? Vínculo, ¿no? Y acá el it de objeto directo. Entonces, and y vincularla, asociarla, relacionarla, ¿sí? Aquí está justamente ello. With multiple relative variables. Entonces la clave correcta es la B. Explicar qué es la esperanza de vida y relacionarla con las múltiples variables que existen. Por ejemplo, la dieta, el estado económico, el acceso, ¿no es cierto?, a la asistencia médica, etcétera, etcétera. Entonces esas son variables reconocibles, digamos. Entonces la clave es la B. 2. The meaning, however, implies. However, sin embargo, entonces ¿qué cosa implica? Implica contraste, contrast. About life expectancy, sobre la esperanza de vida, it is false, es falso, to say, decir, that, que access to healthcare conditions, life expectancy. El acceso, ¿no es cierto?, a los servicios médicos condiciona la esperanza de vida. Eso es correcto, ¿no? Si en realidad no tienes una asistencia médica o no hay un buen servicio médico, entonces probablemente puedas vivir menos, ¿no? Life expectancy, la esperanza de vida, is an average, es un promedio in each country, en cada país. Sí, el promedio difiere, ¿no? Entonces cada país tiene su propio promedio. Diet, la dieta, determines if someone, determina si alguien vive more or less, más o menos. Bueno, la dieta también podría ser determinante, así que es un factor a considerar. Many people, muchas personas, in 2010, en el 2010, lived around 67 years, viven alrededor de 67 años. Eso es cierto, ese es el promedio en el 2010. Vivieron en realidad, porque es el live, es el pasado participio, ¿no? Vivieron. Y finalmente, all people, todas las personas in Bronze Age, en la edad de bronce, vivieron exactly 26 years, vivieron exactamente 26 años. Eso es abiertamente falso. No todas las personas, pues probablemente algunos llegaron a ello, algunos pasaron, algunos murieron antes. Shows the true value of the following statement about the life expectancy in some developed countries. Entonces lo que tenemos que determinar aquí es el valor de verdad, ¿no? Verdadero o falso de las siguientes afirmaciones acerca de la esperanza de vida en algunos países desarrollados. USA, Estados Unidos, tiene the same value as the recorded in Denmark, ¿no? Tiene el mismo valor que el determinado en Dinamarca. Estados Unidos tiene el mismo valor que los cachimbitos, ¿no es cierto?, que el registrado en Dinamarca. Eso es falso, it's false. Vamos a colocar aquí registrado. Some European country, algún país europeo, tiene the best life expectancy, la mejor esperanza de vida. Falso, no es Singapur y Singapur es Asia. The life expectancy, la esperanza de vida, in Netherlands, en Holanda, is the best in Europe, es la mejor en Europa. Y eso también es abiertamente falso, toda vez que el mejor promedio lo tenemos más bien, nos dicen aquí en Netherlands, Switzerland, o sea Suiza. La clave correcta es la C. Las tres son falsas. It can be reasonably inferred, se puede inferir razonablemente, the life expectancy, que la esperanza de vida is due only, se debe solo to improve access to health, a un mejor acceso a la salud. B, correlates
with economic development se correlaciona con el desarrollo económico. Was the lowest in the Middle Ages. Fue la más baja en la Edad Media. Can be predicted exactly in Europe. Puede ser predecible exactamente en Europa. Se puede predecir exactamente en Europa. Y finalmente la última, determina la cura of all diseases, de todas las enfermedades. ¿Cuál sería la clave ahí? La clave correcta sería la B. Correlates with economic development. Se desarrolla con el desarrollo económico, ¿no? Por esa razón, las tasas o los promedios más altos de esperanza de vida, queridos cachimbos, son registrados en los países desarrollados. La clave correcta es B. Bueno, dicho esto, entonces me despido, queridos cachimbitos, no sin antes desearles éxitos en el examen que se viene. Un gusto y nos vemos la próxima semana.